Recording is progress. Aquí lo último que vimos fue la evidencia de ser bautizado por el Espíritu Santo. Eso fue lo último que vimos, según mi apunte. Claro. Esa es la del día. ¿Usted tiene apunte del martes y del viernes, hermano, o no? ¿Yo? Sí, Sí, pues del viernes, claro, del viernes y del martes, ya. Ojo, mira, ya. Ya. de la Yo, escatología, por lo que ejemplo, vimos me martes. conecto los puros viernes, entonces si falta algo, como que ya se La, nota. sí, Ay, tampoco. se repite, hermana Carolina. La clase del martes la repito el día viernes. Es lo mismo, ¿no? Pero si alguien quiere estar en las dos clases, no hay problema. O sea, ya está matriculado en el Instituto Bíblico. Por lo tanto, puede integrarse a cualquiera de las clases que estamos dando, ¿no? Aunque se repita. No hay problema con respecto a eso. Y así lo hace el hermano Boris. Bien, vamos a... Bueno, lo grabamos, sí, muy bien. El Espíritu Santo y la Iglesia es lo que vamos a ver hoy día en, en esta clase, que es el número 9 de Teología Sistemática 3. Son, son materias muy importantes, mis hermanos. El conocer, tener comprensión de las Sagradas Escrituras y también un cuerpo doctrinario, una columna vertebral que oriente a la Iglesia con la finalidad de que no caiga en las herejías y conservar la unidad cristiana. Porque cuando hay algunos problemas doctrinales que son serios, se pierde la comunión espiritual y se producen los quiebres eclesiásticos. Hace un momento atrás, un pastor me estaba llamando porque miembros de las iglesias en Santiago tienen problemas serios doctrinales. Él estaba dando un estudio bíblico y salieron con la doctrina de Trinidad. Y hay dos bandos en una misma iglesia y los dos tienen postura distinta con respecto a la doctrina de Trinidad. Y ninguno correcto con la doctrina de la Trinidad. Y el pastor no domina el tema de la Trinidad. Ese es el problema. Uf, Y no sí. sabe qué hacer. Y ya se le está produciendo un quiebre en esa congregación. Pidió consejo con el obispo. El obispo me contactó, me llamó para que le diera algunos libros. Pero es importante tener una comprensión y saber justificar, fundamentar por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de autores también las doctrinas fundamentales y básicas de la Escritura, porque está ese peligro, ese riesgo de que se infiltre la herejía. La herejía se van a infiltrar por medio de hermanos y que van a alterar, y esto es lo que se está produciendo ahora en estas congregaciones. Hay un peligro de un quiebre. Mm. El, bueno, aquí el, la obra del Espíritu Santo en la iglesia y los creyentes. Uno de las metáforas que es utilizada en las Sagradas Escrituras Así para se, referirse. ¿Sí, hermano Boris? así se llama la clase. Sí se llama la clase. No, bueno, aquí trabaja varios temas. En el hombre, en la iglesia, Mm. uno de ellos. La segunda tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Ah, no, Esta es pero la la clase clase se llama 9, así. es la clase 9, clase 10. Ya, Esta es la clase 9, es la otra, la clase 10. ya. Pero ¿cómo se llama la clase? Así como dijo usted. No, yo lo clasifico por números. Clase 9, clase 10. Y Ya. son varios temas que entran acá. Bueno, ahí está los temas principales, los capítulos del espíritu y la iglesia. Pero después viene el espíritu y el hombre en esta parte. Por lo menos la clase 9. Y una de las metáforas que se utiliza, bienvenido hermano Juan, una de las metáforas que se utiliza para referirse a la experiencia, a la habitación, la morada del Espíritu de Dios, los creyentes, la iglesia es el templo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de reunión simbolizaba la morada, la permanencia del Espíritu de Dios de manera especial, de manera espiritual, especial, espiritual. Y también lo voy a escribir aquí para que se comprenda, mis hermanos, en qué sentido
el Espíritu de Dios moraba. En el Antiguo Testamento ahí tenemos el tabernáculo, la primera parte, y el templo, la segunda parte de, de Jerusalén. La presencia del Espíritu, la presencia, se entiende del Espíritu Santo aquí, para no seguir escribiendo, ahorrar espacio, pero en el tabernáculo de reunión, en el templo de Jerusalén, era una presencia espiritual, especial, personal. Así podríamos definir esta habitación o esta morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Decimos presencia espiritual, especial, personal, porque el Espíritu de Dios está presente en todas partes. Y de hecho, cuando decimos está presente, quizá el término no es tan preciso, porque todas las partes, los lugares están contenidos más bien, contenido dentro de Dios. Porque cuando decimos el Espíritu de Dios está en todas partes, sugiere la idea o presupone que el Espíritu está en un lugar y está dentro de un lugar. Por eso que no es tan preciso el decir que el Espíritu Santo está en todas partes, puesto que todas las partes, todos los lugares, todas las dimensiones espaciales están contenidos dentro de Dios. Y el Dios mismo es su propio lugar, para describirlo o para utilizar un lenguaje mucho más preciso. Y es precisamente lo que dice Paine Gruden en uno de sus libros, Teología Sistemática, que es una muy buena obra. Lo utilizamos en un momento, recuerdo, como libro de texto para hablar acerca de la doctrina de Dios. Es muy bueno ese libro. Es muy preciso cuando se habla acerca de los atributos de Dios. Por eso él dice, el Dios mismo es su propio lugar. Él es el presupuesto, el fundamento de toda dimensión espacial, va a decir Joseph Ratzinger cuando corresponde hablar de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en otras partes, o vamos a seguir usando ese término para poder comunicarnos bien, es una presencia cósmica o una presencia natural, cósmica o natural, para decir que en todo lugar su presencia está activa, pero no en el mismo sentido como estuvo presente en el tabernáculo de reunión y como estuvo presente en el templo de Jerusalén. Allí se manifestaba, estaba especialmente su presencia, donde se manifestaba y su presencia estaba más activa y era más intensa. Se manifestaba como en teofanías, como por ejemplo en fuego, una nube cuando fue inaugurado el tabernáculo de reunión. La idea que quería expresar el tabernáculo de reunión era que Dios moraba personalmente, espiritualmente, de manera intensa, en medio de su pueblo, porque el tabernáculo de reunión estaba en medio de su pueblo. El templo de Jerusalén también estaba en una situación a los límites, en medio del pueblo de Israel, entre el límite con las tribus del norte y el límite con la tribu de Judá, justo al medio. La idea era que Dios moraba en medio de su pueblo. Esa era la idea. Y ahora, en la actualidad, ese templo somos nosotros, todos los creyentes. La iglesia constituye el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. En el tabernáculo y en el templo de Jerusalén estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Una vez al año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, o en la nueva dispensación, en esta nueva era, o en los tiempos escatológicos en el cual nosotros nos encontramos,
nosotros los creyentes, la iglesia, constituye ese lugar santísimo, puesto que es en este lugar, en la iglesia, donde la acción del Espíritu de Dios es más intensa, es más activa. Su presencia en medio de la iglesia es espiritual, es especial y es personal, a diferencia de su habitación en en otras partes que no son creyentes. Ahora la iglesia constituye un lugar santísimo, en un sentido colectivo, pero en un sentido individual, ahora cada creyente es templo del Espíritu Santo también. Es decir, cada creyente es el lugar santísimo, donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. En ese sentido, un lugar sagrado. Cada creyente es portador de la gloria de Dios, la chequiná de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en los creyentes habita en este sentido, en el mismo sentido como moraba Dios mismo en el templo y en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Así de sagrado, así de radical, así de especial, de personal y espiritual, es el Espíritu de Dios en los creyentes y en la iglesia. Todos los creyentes ahora son sacerdotes, dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, en Apocalipsis también, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Todos los creyentes somos sacerdotes. El protestantismo, a diferencia del catolicismo romano, quienes sostuvieron, los católicos romanos, que habían unos consagrados y los otros eran los laicos, es decir, los comunes. Los católicos romanos dijeron, unos son la iglesia y los otros son los miembros de la iglesia. Unos son los que enseñan y los otros los que aprenden. Unos son los que ordenan, mandan órdenes, los que sí, y los otros son los que obedecen. Los curas y los laicos, los miembros de la iglesia. El protestantismo dijo, no existe esa clasificación, porque el protestantismo se basa fundamentalmente, o de hecho es eminentemente bíblico, es decir, la única fuente de autoridad son las Sagradas Escrituras. De ahí se extrae todo lo que es normativo para la iglesia, en cuanto a doctrina, en cuanto a las normas de conducta de los creyentes, la Biblia. En cambio, el catolicismo romano, las iglesias del Oriente, se basan en la tradición, en los concilios, en la tradición de los concilios y en la Biblia. Esa es la fuente de autoridad para las iglesias del Oriente y católica romana también. Pero nosotros los protestantes solamente la Biblia. Por eso, que como en las Sagradas Escrituras nosotros no encontramos un oficio sacerdotal, encontramos los episcopos, están los presbíteros, están los poimén, pero no están los sacerdotes. Sí, hay sacerdotes, por supuesto, en el Nuevo Testamento, pero estos sacerdotes son judíos, son paganos, pero sacerdotes cristianos no existe ninguno. Por esa razón, los protestantes dijeron, todos somos sacerdotes, en un sentido ministerial. Se habló, se postuló, se enfatizó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos responsabilidades para con Dios. Todos somos consagrados, todos somos ungidos. No hay una marginación, una discriminación entre clero y laico. Todos son iglesias y todos son iguales delante de Dios. Eso lo dijeron los protestantes. Todos somos sacerdotes en ese sentido. Después, los bautistas, ellos se atribuyen que este sistema congregacionalista, donde toda la congregación son los que determinan las grandes decisiones en esta congregación, son autónomos, todos son responsables, en este tipo de congregaciones donde más se puede hacer uso
de este ejercicio del sacerdocio universal de todos los creyentes. En teoría pareciera que fuera así. Sin embargo, los autores o los investigadores señalan que los que más han puesto en práctica este principio protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes han sido las iglesias pentecostales, porque allí sí, todos son responsables, todos cumplen la misión, todos se sienten responsables de su consagración, de su preparación y de predicar, de enseñar, de hacer todas las actividades de la iglesia, no solamente un grupo exclusivo, selecto de personas. Si todos nosotros somos sacerdotes, entonces, en este sentido ministerial, no como oficio, sino ministerial, ¿cuáles son las actividades que realizan los sacerdotes creyentes en el Nuevo Testamento? El sacerdote en el Antiguo Testamento enseñaba la palabra de Dios, era mediador entre el pueblo y Dios, intercedía a favor del pueblo, representaba al pueblo delante de Dios, enseñaba la ley, ofrecía sacrificios también en el tabernáculo y después en el templo. Los creyentes también realizamos la misma tarea, tenemos la misma obligación de enseñar la palabra de Dios. Para enseñar la palabra de Dios, evidentemente hay que estudiarla, hay que comprenderla, conocerla. Por eso que las iglesias bautistas, donde se dice que ejercen el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes, ellos se preparan, hay laicos, hay muchos laicos que se preparan, no solamente los que van a ser pastores. En las iglesias pentecostales, que en Chile no existe esa responsabilidad de parte de los miembros de nuestras congregaciones, la capacitación y la preparación, con excepción de algunos. Pero de la iglesia cuadrangular, por ejemplo, la iglesia de Dios o las asambleas de Dios, sí hay los laicos, que son iglesias pentecostales, ahí los laicos se sienten responsables de su capacitación. Todos ellos le dedican algunos años de estudio en comprender y conocer las Sagradas Escrituras, estudian en sus respectivos institutos teológicos de las asambleas de Dios. No necesariamente para ser algún ministro, misionero, profesor de escuela dominical, todos estudian ahí. Yo recuerdo cuando fui a Argentina, fue un seminario de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. En Buenos Aires, Loma de Zamora, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, en el IBRP, así se llamaba el Instituto Bíblico. 1800 estudiantes tenían ahí, en ese instituto bíblico. 1800 estudiantes, ¿qué le parece a usted? Un lugar muy, muy hermoso, con muy buenas edificaciones, construcciones. Claro que esto lo costeaban los misioneros extranjeros, porque los latinoamericanos no tenemos recursos, tenemos lo suficiente para que nosotros podamos sobrevivir, los profesores, por ejemplo, en mi caso, para sobrevivir en el mes, pero para comprar terrenos, por ejemplo, muy, muy, muy complejo. Ya hasta para comprar libros es difícil, para comprar terreno es complicado. Por eso que en América Latina los estadounidenses, como son de la Asamblea de una iglesia internacional, los misioneros de Estados Unidos compran terreno, edifican, tienen recursos para comprar material, enviar buenos maestros. Bueno, había unas edificaciones grandes ahí en ese lugar, pero había muchos jóvenes de todos los países del continente latinoamericano. Se estaban capacitando en 4 años, 3 años general y 1 año de especialización pastoral, misionero o de profesor, de maestro. En 4 años. Y era muy barato, por eso que todo el continente latinoamericano iban a estudiar al IBRP. Muy, muy lindo esa institución. A las 7 de la mañana, me parece mucho, a las 6:30 se levantaban los jóvenes a hacer sus devocionales. Así que estaban todos, me acuerdo, con una manta, con una frazada, estaban todas. En julio fui yo, estaban todas así, y estaban leyendo la Biblia. Y estaban orando. Después de ese devocional, de esa oración, en la matutina, ellos tenían que ir a hacer la cama, parece, al aseo en su pieza. Después, parece que venían los devocionales generales. Había un devocional todos los días, un devocional general, y después tomaban desayuno y después comenzaban las clases.
hasta la 1:30, parece que eran las clases de lunes a viernes. Todos los días. Oración, todos los días, devocional. Culto, todos los días. Muy, es muy espiritual ese instituto. Instituto Bíblico Río de la Plata se llama, en Argentina, Buenos Aires. Bueno, ahí estaban los jóvenes, dedicaban 4 años de estudio, capacitarse, prepararse. Algunos tenían llamado pastoral, profesor de institutos bíblicos, de escuela dominical, o misioneros también. Y otros porque querían conocer más, ser más responsables de su fe, nada. El, en cuanto a los sacrificios que realiza el creyente en la actualidad, ¿cuáles son los sacrificios que realiza el creyente? Bueno, los sacrificios que realiza el creyente hoy son de nuestros cuerpos. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 12 en el verso 1. El sacrificio de nuestro cuerpo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este sentido, el cuerpo es redimible, el cuerpo es importante, tiene una importancia en el cristianismo, porque es parte de la redención, va a ser reglorificado, va a ser resucitado. Cristo no murió solamente para salvar nuestras almas, sino también para salvar nuestros cuerpos, porque el cuerpo es redimible, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que lo puede ofrecer en sacrificio vivo y agradable, porque tiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente el sacrificio que realiza el creyente ahora es correspondiente a los cuerpos, sino que también nuestra alabanza, es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, en el verso 15, sacrificios de alabanza. La alabanza es un sacrificio, la alabanza a Dios no está relacionada solamente con la iglesia, sino que toda la vida es un tributo, es un culto a Dios de alabanza. Sacrificio de buenas obras, también lo dice o lo relata el libro de Hebreos. Las buenas obras son un sacrificio que realiza el creyente a Dios, las buenas obras. Así iluminen vuestras buenas obras delante de Dios para los incrédulos, para que ellos glorifiquen a Dios. Las buenas obras deben ser buenas, atractivas, con la finalidad de buscar la gloria de Dios y que sean visibles y atractivas. Las buenas obras son muy importantes en el creyente. En todas las iglesias se deben llevar a cabo las buenas obras. Y es una de las actividades de la iglesia, una de las responsabilidades de la iglesia, el servicio, la labor social. Bien, eso es lo que vemos en esta parte. Y ahora continuamos con la otra presentación. También el cuerpo el cuerpo es animado por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, vamos a dar lectura. Hermano Juan, por favor, si tiene una Biblia por ahí, le vamos a dar lectura a este pasaje bíblico de 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. El Corintios 12, verso 13. No sé cómo me escuchará mi hermano Juan por allá, si estará buena la señal. Parece que está complicada la señal por allá, ¿eh? Hermano Bori, entonces vamos a leer, por favor, esa parte de la escritura. Primera Corintios. Capítulo 12, verso 13, un texto clásico este. Lo estuvimos viendo también, trabajando la semana anterior, cuando correspondió ver el bautismo con el Espíritu Santo, que es el clásico para referirse a este bautismo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Vamos a dar lectura, por favor, hermano Boris. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Ya. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados.
en un solo cuerpo. Muy bien, es el texto que emplea el apóstol Pablo. Por un mismo espíritu fuimos todos nosotros bautizados. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje bíblico con respecto a la actividad del Espíritu de Dios en la iglesia? El Espíritu forma la iglesia. Efectivamente así es, por eso, eso es lo que dice precisamente 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Por un solo Espíritu fuimos todos nosotros bautizados. Algunos interpretan este pasaje, por un mismo Espíritu fuimos todos nosotros bautizados, lo interpretan como refiriéndose al bautismo con el Espíritu Santo. Algunos, por supuesto que no todos. Uy, también nos zancudo que ingresó aquí a la biblioteca. Lo alcancé a matar en el aire. No todos están de acuerdo en este bautismo. Algunos, Báez Camargo dice, no es un bautismo con el Espíritu Santo este pasaje bíblico, sino Báez Camargo, bueno, es de la época de los 70, por ahí más o menos, recuerdo la fecha de la edición de ese libro, un pastor bautista mexicano parece que era, y él decía, no es el bautismo con el Espíritu Santo, sino más bien quiere decir el pasaje que por medio del Espíritu de Dios el creyente es incorporado a la iglesia, que constituye el cuerpo del Señor Jesucristo. Robert Menzies, por otra parte, aludiendo a este mismo pasaje bíblico, Robert Menzies dice que este es el bautismo, es un bautismo, sí, pero es un bautismo soteriológico. Soteriológico. Eso es, soteriológico. Tiene relación con la salvación, cuando una persona cree. Y se debe diferenciar del otro de Hechos, que tiene poder misionológico. Y hay varias, para hacer esta distinción entre 1 Corintios 12:13 y el de Hechos, del bautismo con el Espíritu Santo, hay varias designaciones. Bueno, y con estos dos ya lo vamos a... Es suficiente explicarlo porque la otra ya correspondía al bautismo con el Espíritu Santo. Pero la idea aquí en este pasaje bíblico es que el Espíritu de Dios toma al creyente y lo introduce al cuerpo del Señor Jesucristo. Maravillosa la labor del Espíritu de Dios. Una obra que hace el Espíritu. Todo lo hace el Señor. Es una obra de gracia. Es un pacto de gracia. No nos merecemos estar allí. No podemos creer, el Espíritu nos ayuda a creer. Y no podemos arrepentirnos por nosotros mismos, el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos. No tenemos libre albedrío porque lo perdimos en el huerto del Edén. Bueno, Él lo activa por medio de la gracia preveniente. Y después nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos hace nacer de nuevo. Todo eso hace el Espíritu de Dios. Y también el Espíritu hace otra actividad muy importante, hermana Carolina, por favor, Efesios capítulo 4, verso del 3 al verso 4. Nos une al cuerpo de Cristo, nos mantiene unidos. Primero el Espíritu incorpora al creyente a la iglesia y luego mantiene unidos a los creyentes para que no se deforme el cuerpo de Cristo, no se corrompa. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien, nos une en el cuerpo, nos mantiene unidos al cuerpo. Es el vínculo de la paz, los que los mantiene en contacto los unos con los otros en armonía. Esa es la otra obra que hace el Espíritu de Dios. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo de Dios otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo para la edificación espiritual, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la visión del Instituto Bíblico Pentecostal, lo extrajimos de la Biblia.
capacitar a hombres y mujeres para la obra y el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Está basado en Efesios, el 4, 11, 12. Esa es la finalidad de los dones espirituales, la edificación espiritual, la capacitación de todos los creyentes. Otorga dones a todas las iglesias. Estos dones son interdependientes, nos requerimos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Unos necesitan ser pastoreados, otros necesitan ser mentoreados, otros consolados, exhortados, animados, enseñados, adoctrinados, en fin. Pero todos necesitamos la colaboración mutua de entre todos los creyentes. Esa es la labor que hace el Espíritu de Dios. Forma la iglesia, introduce el cuerpo de Cristo al creyente, luego mantiene al creyente unidos y luego le da dones a los creyentes para que sean edificados mutuamente entre todos los miembros de la iglesia. Hermano, una consulta. ¿Sí, María Carolina? Ahí yo quedé con una duda en la prueba. Parece que cuando el Espíritu Santo dice que entrega dones al cuerpo de Cristo, ¿Mm? no actúa solo, ¿cierto? Porque se supone que tres son uno. Correcto. Correcto. Exactamente. Bueno, el examen, ¿qué decía? Porque había que responder de acuerdo al texto bíblico, específicamente de acuerdo al texto bíblico, Sí. que daba, y también de acuerdo al libro de texto, porque había que responder de acuerdo al libro de texto, porque cada uno tenía su propio enfoque. Pero en líneas generales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interviniendo y actuando en los dones espirituales. Pero no recuerdo lo que decía el libro ahí. Ahora no recuerdo. Es que me parece, tampoco lo tengo aquí, pero me parece que es que yo me equivoqué porque decía que el Espíritu Santo daba los dones, pero parece que decía que era por yo le puse verdadero y no era verdadero. Me parece que era falso, porque no Ok. era por sí solo que daba los dones, pues. Pero lo voy a buscar ahí se lo Perfecto. muestro, para Ya, no quedar con la listo. duda. Perfecto, Ana Carolina. Muy bien. Perfecto. Sigamos con la siguiente presentación entonces. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? El Espíritu y el pecado. El Espíritu de Dios convence de pecado. En Juan capítulo 16, verso 8. Convence de pecado, de juicio y de justicia. Convence de pecado, le dice a los seres humanos son pecadores, a los judíos en esa época cuando iban a matar a Jesucristo. De juicio, el juicio ya ha comenzado, el juicio de Satanás ya ha comenzado y la causa fue resuelta en su contra, es decir, en contra del diablo. Y de justicia le indica al Espíritu de Dios que Cristo es el único camino de justicia. En ese sentido convence de pecado, juicio y justicia. Y a los incrédulos hoy también le convence de pecado. A ver, ¿qué versículo era ese, profe? Disculpe. De Juan 16, capítulo 16, verso 18. Ya, eso lo podría explicar de nuevo porque ¿Sí? en la parte como que no he escuchado nunca, parece. Convence de pecado, le señala en el contexto de Juan a los judíos de que son pecadores y del juicio, el juicio ya se ha realizado en contra de Satanás, la causa fue resuelta en su contra y de justicia le indica el Espíritu de Dios en esta época, bueno, no solamente los judíos, todos los que están ahí escuchando, le señala que Cristo es el único camino de justicia. Y hoy, bueno, lo convence de pecado, le enseña, le indica hacia Jesucristo, para que depositen su fe en la persona del Señor Jesucristo. Esta obra del Espíritu de Dios, previo a la conversión, aquí está trabajando el Espíritu de Dios previo a la conversión.
Esta obra tiene un nombre, se le llama la gracia preveniente. Es el nombre que se le aplica. El ser humano no puede arrepentirse, no tiene esa posibilidad de arrepentirse por sí mismo. No tiene la voluntad de buscar a Dios tampoco, porque está muerto en delito y pecado. Está bajo condenación y muerte. Su naturaleza está depravada. No puede arrepentirse, no puede creer por sí mismo. No puede hacer nada. Dios tiene que obrar en el creyente, en esa persona. Antes de que se convierta, antes de que sea cristiano, que crea, nazca de nuevo, que se arrepienta, dos acciones fundamentales para la salvación, y el Espíritu de Dios obra en el incrédulo. Y a esa obra anterior a la conversión se le llama gracia preveniente. El Espíritu de Dios prepara el terreno, abona el terreno, ablanda el corazón, la conciencia, la voluntad del pecador para que sea más sensible a las impresiones del Espíritu Santo y pueda ejercer la voluntad para creer y para arrepentirse. Y sienta impotencia de creer y arrepentirse por sí solo. Busque la ayuda de Dios. Y cuando esa persona quiere creer, arrepentirse, originada, provocada, activada por el Espíritu Santo, Dios entonces le da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Así funciona la salvación. Esa es la obra que hace el Espíritu de Dios en los creyentes, antes de que nosotros nos hayamos convertido. ¿Hay alguna obra de los seres humanos acá? No hay ninguna obra de los seres humanos, todo es por gracia. Los calvinistas critican a los arminianos porque dicen los arminianos enseñan la salvación por obras. ¿Por qué la salvación por obra? Porque dice que el ser humano creyó y el ser humano se arrepintió, es decir, ejerció la fe. Por eso enseñan que la salvación es por obra. Es decir, esto, para apropiarse de la salvación, es la fe. Esto de acá, la fe es una acción humana. Ellos, los calvinistas, cuando critican a los arminianos, dicen, la fe es una acción humana, es una colaboración humana, es algo que ha hecho el ser humano. Por lo tanto, es una colaboración humana, ya no sería solamente por gracia, sino que sería una colaboración divina y humana. Yo no logro ver ahí en ese caso la fe como una obra humana. ¿Cómo lo explica? eh, ¿Cómo lo explica Jacobo Arminio esta parte de la fe? Lo explican de la siguiente manera. La fe, acá, en este caso, como lo estamos explicando, es la causa instrumental de la salvación. Es la causa instrumental de la salvación. Así lo explica Jacobo Arminio. Es la causa instrumental de la salvación. Y la causa eficiente es el Espíritu. Es el Espíritu Santo, es. Esa es. Esa es la explicación que da Jacobo Arminio con respecto a la crítica que se le plantea a los calvinistas, a los arminianos. Y esto es lo que deja consternados a los arminianos cuando se le critica, pero eso ya no es gracia. Se le está dando la gloria a los hombres porque se le está diciendo que puede creer.
Pero el arminianismo dice que no puede creer por sí mismo. Si cree, es gracias a esta acción del Espíritu de Dios previo a la conversión, que se conoce como la gracia preveniente. Y la fe no es la causa eficiente de la salvación, sino que la causa instrumental, porque la causa eficiente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la obra humana ahí? ¿Cuál es la obra humana? No logro ver ninguna obra humana en esta explicación que lo estoy mencionando acá, en esta presentación. No sé si lo estoy explicando bien, hermano, estoy muy enredado para explicarlo. ¿Qué dicen ustedes? Yo no entendí muy bien, profe, sinceramente. Bueno, es complejo el tema, es complejo, hay mucho tecnicismo. Está entendido por lo menos, por lo que estoy escuchando, se volvió la señal. Ok. Entiendo, pero no estoy de acuerdo con el tal fulano Jacón, no sé cómo se llama ahí. Está fuera de lo espiritual, es más humano, más terrenal el hombre. ¿El Y Arminio o Calvino? el otro, el que dice que por obra, y se olvide que es por fe. Pablo lo relata perfectamente. Ah, Es no, un don dado por Dios. No es por obra. los Ja, calvinistas sí, no sé, ¿quién de ellos? eh, Pero uno de ellos critican a se pronuncia mal, se los pronuncia mal. arminianos Sí, sí, y le dicen porque que la se salvación, pronuncia mal, los distorsiona arminianos, la escritura. dicen los arminianos, creen que la salvación es por obra, pero la explicación, Ya, ese mismo, eso lo mata. Estos pero otros católicos, eso la, todo la, en base a eso. pero Y la eso está explica- fuera de la escritura. pero la explicación que da Jacobo Arminio es esta, que no es por obra, sino que es por medio de la fe y es por medio del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento y esa fe ha sido provocada y ha sido activada por el Espíritu de Dios. Y a eso, Ahí estamos de acuerdo, pues. Sí, ahí y a estamos de eso acuerdo. y a esa acción se le llama gracia preveniente. Si acá si el hombre cree, es porque Dios lo activó, lo provocó a creer, anteriormente a que crea. Y cuando quiere creer, Dios le ha dado el don de fe y Dios le ha dado el don de arrepentimiento. Esa es la explicación que da Jacobo Arminio. Por eso, ¿a dónde se logra ver la obra? Es al revés. Es al revés. Sí, Ese Julano que es usted ahora, sí. ese también me confundí con el otro. Ah, ¿Cómo se llama? Suena como si Calvino, fueran sí, Calvino Calvino. critica a los arminianos, Sí, medio difícil lo esta palabra, critica. Calvino, Calbono, no sé. Ya, ok, Juan, estamos bien, Juan estamos bien. Calvino. Juan Calvino, sí, lo Calvino. critica por eso. Ya. Pero no se comprende bien, por eso que hay que explicarlo bien. Jacobo Arminio quería eso, y lo enseñó. Ya. Porque, ¿por quién puede creer si no el hombre? Y Dios no va a creer por el hombre. Es decir, el hombre es el que debe creer. Claro, Increíble, Dios no hermano, puede creer increíble que eso es por el peligroso hombre. porque es que eso es peligroso porque lo mismo que si usted lee la palabra y usted le quita una tilde o la palabra, o en este caso la Biblia que tenemos ahora, ¿Mm? una mala letra, una mala letra está puesta, se va todo para atrás porque echa a perder la verdadera, el verdadero lenguaje que Dios quiere hablar. Cuando el hombre interpone algo o pone algo del hombre, echa a perder todo. Hasta la salvación puede perder. Un mal mensaje se va todo a la profundidad. Es peligroso. Exacto, Por eso que es exactamente. bueno, como dice usted, lo que se está traduciendo, lo que está mal, erróneo, y lo que el Espíritu Santo está declarando. Lo que viene de arriba, es sanidad, liberación y comprensión para que uno no se pierda. Perderse Exacto. significa eh, escuchar algo que está distorsionado y que no se comprende, y la fe se contamina por eso mismo, porque no está Exacto. claro, no está el Espíritu ahí obrando, está el hombre. Y el hombre pone de su cosecha y eso atrae perdición. Y es como un río. Cuando viene el desagüe, viene todo el agua, trae puras cosas. Después se esclarece. Pero hay que tener paciencia para todas estas cosas, para aprender. Muy, Eso. muy bien, hermano Juan. Me gustó esa metáfora del río. Muy bien. El, bien, bueno, ahí está la explicación, ¿eh?
de lo que creen los arminianos y Pero, los que profe, creen... Sí, hermano Boris. ya, pero ¿podría explicar de nuevo esto de la causa instrumental de la salvación y la causa eficiente? Porque eso fue lo que no me quedó claro de la interpretación de Arminio. Ah, ok. La causa instrumental es instrumento, es el medio, el canal o el puente, el método para acceder a la salvación. Es el instrumento, la fe. La fe. Pero el que produce la salvación es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Por eso la causa eficiente de la salvación es Dios, o el Espíritu Santo en este caso. Él lo produce, no el hombre, porque el hombre usa como instrumento, como medio, como método la fe. Pero esa fe tampoco es del ser humano. Ha sido activada por Dios. Claro, claro que sí. Esto acá se le llama, de la perspectiva del arminianismo, esta fe es el resultado del concepto de la sinergia, del sinergismo. El mononergismo es el punto de vista calvinista. Sinergismo, el sinergismo, la iglesia ortodoxa, esta doctrina de la sinergia es fundamental. En el catolicismo romano también. En todas las iglesias metodistas, pentecostales, otras bautistas también, que no son de calvinistas, son sinergistas. Es decir, un grupo muy, muy limitado del cristianismo mundial son mononergistas. La sinergia habla acerca de la colaboración. Es decir, el Espíritu de Dios actúa en el ser humano, activándole el libre albedrío, y cuando ya se despierta el libre albedrío, colaborado por el Espíritu de Dios, tiene la posibilidad de escoger a favor o en contra de la gracia. Si escoge a favor, tiene la posibilidad de creer. Pero esa fe es dada también por el Señor. Pero Dios no se lo va a dar a menos que quiera creer. Ahí está colaborando el ser humano. En el mononergismo, esa persona no tiene posibilidad alguna de nada, ni de rechazar. Y si cree es porque Dios ha obrado y le ha regenerado antes de que ejerza la fe. Ante la conversión ya lo ha regenerado. La metáfora que emplea es esta. Se le da a una gallina, a un pollo, se le da trigo y se le da carne. Esa gallina va a escoger, de acuerdo, va a escoger, tiene la posibilidad de escoger, pero va a escoger el trigo, porque es su naturaleza, y no la carne, porque ella no come carne. Así lo explica el calvinismo. Bueno, la metáfora es una metáfora nada más, pero no está bien la metáfora. No, no está bien planteada la metáfora porque cuando se habla acerca de escoger a Dios o rechazarlo, cuando la persona tiene una nueva naturaleza, no desaparece la antigua naturaleza carnal. Están las dos naturalezas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Queriendo hacer el bien, que yo quiero, el mal que no quiero, eso hago. El que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cuando ha sido la persona regenerada, no se elimina la naturaleza pecaminosa. Continúa la naturaleza pecaminosa. Sigue existiendo esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tiene la posibilidad de escoger entre el pecado y lo espiritual. Esa metáfora debería emplearse. Más bien cuando se habla acerca de que esa persona ha sido regenerada y ha escogido conforme a su naturaleza. Está mal la naturaleza porque asume que la persona regenerada ya está glorificada y no puede escoger otra cosa sino en la santidad y a Dios, y no el pecado.
Pero la realidad es que tiene la posibilidad todavía de pecar y el pecado permanece ahí. Está mala esa metáfora. No es, no es Claro. consecuente con la realidad ni con la Biblia. Mm, El sinergismo es más consecuente con el texto bíblico porque el ser humano tiene la posibilidad de escoger y de rechazar. Pero el sinergismo es el sinergismo evangélico, no es esta posibilidad de escoger y tener el ejercicio de la voluntad natural, sino que el sinergismo de, del arminianismo es el sinergismo evangélico, cristiano, espiritual, activado y presupone la acción del Espíritu Santo de Dios. Perfecto. No profundizamos harto en ese tema, mi hermano. Es la de Juan capítulo 16, verso 8. Ya. ¿Qué más? Seguimos avanzando. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Convence de pecado, juicio y justicia. Muy bien. También salva, produce la regeneración. Eso es lo que hace, la regeneración. Aquí Roger Olson, con respecto a la regeneración, en uno de los libros que yo lo había mencionado anteriormente, él habla acerca de una regeneración parcial, regeneración total, ya, o completa, completa mejor lo voy a poner acá, completa. Ya, esto es nuevo, esto no lo había leído nunca, es lo que dice Roger Olson. La regeneración, mira, para ser honesto, lo voy a citar, para que ustedes sepan que existen varias posturas respecto a la regeneración. El calvinismo enseña que la persona que va a creer y que va a ser salvo, porque ha sido predestinado ante los tiempos para salvarse, y donde desde este punto de vista es monoenergista, no hay ninguna posibilidad que tenga de escoger de alguna manera, porque Dios lo decretó. En un momento a este incrédulo Dios lo regenera completamente. ¿Qué hizo el ser humano para que lo regenerara? Nada, no hizo nada. Solamente Dios tomó la decisión de regenerarlo. Y por eso cree y por eso se arrepiente. Y escoge, y no puede escoger otra cosa sino a Dios, porque ha sido regenerado para Dios. Por otra parte, Roger Olson, en su libro Teología Arminiana, señala que lo mismo, el ser humano está muerto en delito y pecado, por la gracia preveniente, lo regenera parcialmente. Y cuando cree y se arrepiente, es regenerado totalmente. Ya, esa parte de Roger Olson es difícil aceptarlo, comprenderlo. ¿Qué es lo que quiere decir? Si hubiese dicho solamente nah, la gracia preveniente, hubiese empleado ese término, hubiese entendido completamente bien. Pero bueno, emplea el término regeneración parcial, me causa extrañeza, porque en la escritura, logro ver en la escritura, con lo que dice Juan, y dice, y a todos los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nacieron por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que está hablando el apóstol Juan ahí, un nuevo nacimiento. Pero cuando creyeron y lo recibieron, nacieron de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Después en Juan capítulo 3 dice, no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu. También está hablando acerca de la regeneración. Habla acerca de la regeneración ahí. Menciona la causa, la forma de ser regenerado. Creer y recibir a Cristo.
¿En qué parte de la escritura habla acerca de algo parcial y después total? Solo se encuentra en la conceptualización teológica nada más, soteriológica. Pero en la escritura parece que no hay un fundamento para sostener ese punto de vista de una regeneración parcial y después la otra cuando cree y lo recibe a Cristo completa. Eso, profe, no- o sea que antes de la conversión ya tiene un cierto grado de regeneración, Sí, eso dice Roger Olson. pero es Eh, que antes de conversión el hombre es totalmente pecador. así es, así es, así ¿Cómo? es. Pero ese pequeño porcentaje de regeneración, así digamos, ¿de dónde viene entonces? De la gracia preveniente, eso es lo que sostiene Roger Olson. Ya. La gracia preveniente. Y la Exactamente. gracia preveniente, o sea, es como un trabajo que el Espíritu Santo hace antes de la conversión. Eso, así es. Si hubiese quedado así, fenomenal. Pero ahí yo no encontré esa una debilidad ahí, Roger Olson. A menos que sea una traducción mala de lo que quiso decir Roger Olson en el castellano. Profe, a ver, sí, no sé si será mucho pedirle en qué página del libro sale, porque yo me compré el libro. Muy bien, excelente, gloria a Dios. A ver, Veamos. si me espera un segundito, profe, voy a buscar el libro para ver En la página el pasaje. 40, mi hermano. En la página Ya, 40. ya. Me espera un segundito, a ver. Claro que sí, pues. Este es el libro del cual está hablando el hermano Loris, la teología arminiana. Excelente obra, muy buena obra. Aquí quedan sumamente claros, se aclaran tantas dudas. Ya. ¿No es Gracias, cierto? sí, gracias Señor por estas obras, hermano, ¿eh? Son realmente importantísimas. En la página 40, mi hermano Boris, eh, ¿qué párrafo? Página 40. Pues tiene una introducción de como 50 páginas. Sí. 60. Aquí está, en el segundo párrafo, hermano Boris, Ya. en el segundo párrafo, cuando dice, sin embargo, esta persona está todavía, no está regenerada por completo. El puente entre la regeneración parcial por la gracia preveniente y la plena regeneración del Espíritu Santo es la conversión, que incluye el arrepentimiento y la fe. ¿No lo lleva, no? Dice, el puente entre la regeneración parcial por la gracia preveniente y la plena regeneración del Espíritu Santo es la conversión, que incluye el arrepentimiento y la fe. Ya, pero Exacto. de dónde saca él esa regeneración parcial antes de la conversión? Es lo que me pregunto yo. Y eso mismo me pregunto yo. Es una conceptualización solamente para dialogar con los calvinistas. Una conceptualización teológica nada más. Perfecto. La regeneración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo entonces en el creyente? Lo convence de pecado, juicio, justicia, lo regenera. ¿Qué más hace? Lo adopta como hijo de Dios. Habiendo sido adoptados como hijo de Dios, el cual clama Abba Padre. Es decir, el Abba Padre es una expresión de cariño como decir papito querido. Esa es la expresión. Una confianza y una intimidad con Dios Padre. Cuando ha sido adoptado a la familia de Dios, puede dirigirse a Dios en estos términos de intimidad. La morada del Espíritu, el Espíritu de Dios mora en los creyentes, y si no está el Espíritu de Dios, entonces no son de Cristo. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Si alguien tiene dudas de que el Espíritu es creyente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Todo eso es lo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes. Lo regenera, lo adopta, mora en el creyente, da testimonio en el creyente, lo santifica también, claro, también lo santifica y la principal obra del Espíritu Santo en el creyente es la santificación.
vamos a borrar todas estas partes. Aquí estamos, la santificación del creyente ahora. ¿Qué significa santificación? Significa separación, concepto errado de la santificación. Son el legalismo. ¿A qué se refiere el legalismo? Es una santificación externa, invisible, por medio de algunas prácticas previamente establecidas que define a una persona exteriormente como santo. Como por ejemplo, una persona santa es alguien que no escucha música mundana. Una persona santa es una persona que no va al estadio. Una persona santa es que no juega la pelota. Una persona santa es el que se viste con pudor y modestia. Una persona santa es el que no fuma, que no toma, es una persona santa. Si una persona hace eso, lo que yo le comento ahora, o una persona hace eso, es considerada como santa. Eso es santidad, desde el punto de vista legalista. No se preocupa de otra cosa, sino de eso nada más, lo que no hace. Tiene un ejemplo del legalismo. Los fariseos. Ustedes diezman la menta, el comino, ¿y qué más? Diezman la menta, el comino, pero se tragan el mosquito. ¿Qué más? No me acuerdo qué más decía el Señor Jesucristo a los fariseos. Parece que traigáis el Se me camello y olvida. dejé el mosquito, o algo así. Eso, tragan el camello y colan el No, pero mosquito. esa es otra cosa así, po. Como que está mezclando dos. Cuando dice algo de la menta y el eneldo, pero dejan lo más importante de la ley, algo así. Después siguiente. Que el amor y la misericordia. Muy bien. Ya, ellos, Eso, ellos, la ellos están moral. haciendo algunas prácticas. El legalista, es decir, en diezmar, ofrendar, pero deja lo más importante, que es la misericordia, el amor y la misericordia. También dicen esto es corbán, estos recursos son para una ofrenda, pero no atienden a sus padres, no ayudan a sus padres económicamente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de legalismo. El antinomianismo al otro extremo. El antinomianismo es la persona se santifica o es santa independientemente que peque, porque el espíritu es el santo y el cuerpo puede pecar sin ningún tipo de problema. Anti significa sin y nomos significa ley. Por tanto, antinomianismo significa sin ley. Anti significa sin y nomos significa ley. Sin ley. Los antinomianistas dicen que no tienen ley. El perfeccionismo, bueno, lo que quiere decir acá el perfeccionismo es que la perfección o la santificación completa total se puede obtener aquí en el presente. De tal manera que ya el creyente que lo ha adquirido no puede pecar. Viene de la doctrina de John Wesley de la perfección cristiana, la santificación completa o total. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios en el creyente? Produce el fruto del Espíritu: paz, gozo, benignidad, amor, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios los creyentes, los frutos del Espíritu. Enseña al creyente también, guía al creyente, intercede por el creyente, porque tampoco nosotros los seres humanos sabemos pedir como conviene. Glorificará al creyente finalmente cuando venga por segunda vez. Y todo lo que hace el Espíritu de Dios. Impresionante la obra del Espíritu. Y nos quedamos con esta parte. Quiero borrar esto. La, la Iglesia Asambleas de Dios, en el año 2011, presentó una declaración de fe, una declaración artículo de fe, la declaración oficial de las Asambleas de Dios en cuanto al ministerio quíntuple.
¿Qué dijo las asambleas de Dios en esa época? De una declaración americana, pues, ¿ah? Dijo, no creemos en, en el ministerio quíntuple. Más bien, sostenemos el ministerio múltiple. Múltiple. Eso fue lo que sostuvo las asambleas de Dios en el año 2011. Más bien sostenemos el ministerio múltiple del 2011 para hacer frente al movimiento apostólico profético. También dijo que no están de acuerdo, no creen en el título de apóstol, en el no en el título de apóstol, más bien en el ministerio apostólico. Eso es lo que sostuvo las asambleas en el año 2011. Ojalá que se lo termine ahí. ¿A dónde puedo dejar para que se vea bien? Ah, sí, alcanzó. Eso fue lo que señaló las asambleas de Dios. La razón, porque el ministerio quíntuple es muy reducido, porque considera solamente a los apóstoles, a los evangelistas, pastores y maestros. Y también no hay seguridad si pastor y maestro es uno solo, o pastor es un ministerio y maestro es otro ministerio. Por lo tanto, ya es complejo del ministerio quíntuple. Por lo tanto, sostuvo el ministerio múltiple. Eso es lo que sostuvo las asambleas de Dios en esta época. Hay que tenerlo muy claro también esto. En el ministerio múltiple, no quíntuple, ministerio múltiple. ¿Por qué? Porque en los dones ministeriales no solamente se mencionan a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que también en el libro de Romanos y de Corintios se mencionan los dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, dadivosidad, administración, misericordia y de ayuda. No se puede hablar acerca de un ministerio quíntuple porque estaría limitado solamente a Efesios capítulo 7, capítulo 4, versos 7 al 12. Y para establecer alguna doctrina hay que leer todos los versículos bíblicos, como están en Romanos y Corintios. Es el ministerio quíntuple es muy reduccionista, muy limitado. No considera la revelación general de las Sagradas Escrituras y el contexto general de las Sagradas Escrituras. Por eso la Asamblea de Dios señaló, creemos en el ministerio múltiple. Los dones espirituales. Los dones espirituales, a diferencia de los dones ministeriales, son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua. Todos los dones tienen la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesús. Eso es lo que señala la Global University en un libro y también las Asambleas de Dios en su declaración de fe. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, hasta ahora de lo que hemos visto en esta clase? Mi doctor Jaime, ¿quién? Recién llegué. Ah, ok. Muy bienvenido, doctor Jaime. ¿Nadie entonces? Hermano, yo he escuchado que dicen que los pentecostales son legalistas y entonces que somos que no tenemos mucha, como por ejemplo, no sé, como lo que estaba escuchando, usaba ese término, decía que era como que se preocupaba mucho
reglas, algo así, ¿o no? Sí, el, el legalismo se preocupa de temas externos nada más, pero no internos. No Ah, enfatiza lo que no se debe hacer, pero no enfatiza lo que sí se debe hacer. Olvida, se preocupa de la letra de la ley, pero se olvida del espíritu de la ley. Trata de cumplir rigurosamente la letra de la ley, pero viola lo principal, lo fundamental, la intención de la ley. Se preocupa de lo externo, de lo visible, pero no de lo interno, de lo invisible, de lo inmaterial, de lo espiritual. No se preocupa del orgullo, de, del orgullo, sí, eso fue uno. No se preocupa también de no despreciar a los demás, de no discriminar. Estoy aludiendo a los judíos como máxima expresión del legalismo, porque ellos discriminaban, no tenían misericordia. Se preocupaban solo de lo externo, de lavarse las manos, por ejemplo, de lavar los platos, los cubiertos. Pero se olvidaban y despreciaban a los pecadores a la sociedad. Se preocupaban mucho en la apariencia externa, en guardar las apariencias, pero no se preocupaban de lo interior del ser humano. El legalismo provoca orgullo, desprecia a los demás, que no cumplen rigurosamente sus estándares, que se pueden medir y pueden ser visibles. Son orgullosos espiritualmente o religiosamente. Se sienten superiores espiritualmente. Tienen una sensación de superioridad espiritual y moral y ética también. Esas son las consecuencias del legalismo. Pero del amor, de la misericordia, de la mansedumbre, de la longanimidad, de la templanza, eso no lo enfatizan, sino lo enfatizan elementos externos nada más, para describir una persona que es santa. Y la santidad tiene que ver con una actitud interna, con una acción interna, con una motivación interna. ¿Cuál es la motivación por la cual se sirve a Dios? En el legalismo, una persona que llega al paraíso se va, todas las obras que hizo aquí en la tierra no va a recibir ninguna recompensa porque Dios va a discernir que todo lo que hizo fue para su vanagloria, para jactarse, para impresionar a las masas, para deslumbrar con su piedad. En cambio, otro que lo hizo por buena voluntad, por amor a Dios y al prójimo, sinceramente, no para jactancia, sino por agradecimiento, por amor a Dios, ese va a recibir recompensa. Eh, bueno, son ideas erradas de la santificación, el legalismo. Perfecto, mis hermanos. Vamos a descansar entonces media hora y retornamos en media hora más, a las 9 puntos. Volvemos, vamos a descansar.